tenemos un invitado de lujo, alguien que conoce muy bien el tema de la política, el tema, pues cómo se administran los dineros, ha estado en diferentes cargos públicos, ha sido presidente municipal, también fuiste diputado varias veces, servidor público. Está con nosotros Carlos Hernández Blanco, quien nos acompaña en este tramafato político. Muchísimas gracias, diputado. Gracias, Ramón, al contrario. Por acompañarnos. Se va Gracias. a poner muy bueno, vamos a platicar temas del Congreso. Comenzamos. Que no sabe quién es Carlos Hernández Blanco, quiero decirles que es licenciado en Derecho, tiene diplomados en alta dirección en organizaciones sociales, tiene cargos ocupados en la actividad pública, ha sido secretario parlamentario, ha sido regidor, secretario técnico en la Dirección General de Fonatur, secretario privado en el 92-93 de el secretario federal de Turismo allá en la Ciudad de México, ha sido subsecretario de Desarrollo Político en la Secretaría General de Gobierno. Creo que, por cierto, ahí nos conocimos. Es correcto. Para la gente que nos está viendo, a ver, producción, aquí hay una anécdota rápido. Estábamos conformando o reorganizando la Federación de Estudiantes de Quintana Roo, y tú desde ese tiempo ya estabas aquí en el gobierno del estado. Así es. No digamos tantas edades, pero sí, eras un joven que como siempre lo ha sido, Ramón, muy inquieto, y efectivamente nos tocó ahí en la Secretaría de Gobierno y luego en la Secretaría Particular tener ese contacto. No quiero decir que ahí se fraguó ese proyecto de la Federación de Estudiantes de Quintana Roo, pero prácticamente ahí nació. Es correcto, así fue. Ahí se recubó. Así bueno, fue. El currículo, miren, no hombre, no va a alcanzar el papel, está muy pesado, entre ellos los últimos, fuiste presidente municipal en la isla de las Golondrinas, estuviste como delegado del ISSSTE, por cierto, un papel muy bueno, fuiste a recuperar un montón de equipos que no se usaban. Es correcto. Los hospitales ahí que estaban algo abandonados, y ahorita, bueno, estás otra vez sirviéndole a la gente de Cozumel en el Congreso. Pues sí, me toca por segunda ocasión estar como diputado. Para mí ha sido, la verdad es que muy reconfortante, porque pues hoy los tiempos políticos en nuestro país, que hay una gran diversidad de partidos políticos, pues obviamente te exige cada vez más estar preparado, tener una experiencia, tener el entusiasmo. Y sí, para mí estar ahorita en el Congreso, pues una de las mejores experiencias que he estado viviendo, aunque llevamos apenas 3 meses. Antes de tocar esos temas del Congreso, ¿cómo fue tu niñez en esos tiempos en Cozumel para la gente que nos está viendo? Porque, bueno, a pesar de que somos jóvenes, pues a lo mejor hay nuevas generaciones y quieren saber cómo era Cozumel en esos tiempos, ¿no? Mira, pues yo creo que tuve una gran fortuna, Ramón, una gran fortuna. Cozumel, siempre hay muchas rivalidades y a veces anécdotas entre los quintanarroenses, pero Cozumel, cuando yo era un niño, el malecón de Cozumel no era del tamaño como lo es ahorita, cerca de lo que es hoy su casa. Yo no soy de los políticos que entra en la política y luego empieza a tener casas por todas partes y todos. Vivo en la misma casa que nací, esa es una cuestión que lo digo y lo mantengo en todas mis campañas, en la casa que mis padres me heredaron. En esa casa nací, y esa casa, cuando era yo niño, pues tenía hasta calle de arena, ¿no? Entonces, la verdad que era muy bonito en Cozumel hasta los 12 años que viví, porque me fui a estudiar la secundaria, la preparatoria y la carrera fuera de la isla. No había radio, no había televisión. Entonces, que no tuviéramos radio y televisión, me acuerdo que la televisión se veía cuando esas gigantescas antenas que se ponían en los techos, que eran kilométricas las antenas, y apenas soplaba un poquito de viento, tenías que subirte y mover la antena, gira a la izquierda, gira a la derecha, y ya veías lluvioso la televisión. Realmente no se veía la televisión. Entonces, los jóvenes, los niños de nuestra generación, lo que nos llevaba mucho eran los juegos de calle, las pláticas, los diálogos, y aunque no lo creas, mucho leer. Mi padre fue una persona que leía de una manera impresionante. Él, ojalá hubiera tenido esa
disciplina que él tenía, porque él leía hasta 3 libros a la semana, era una persona, una máquina de lectura, pero no con ese mismo ritmo, pero sí me tocó leer mucho. Entonces te permitía pues tener la conversación, tener la plática, no estar pegados como ahorita estamos a los tabletas, a los teléfonos, a la parte tecnológica. Nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías, que digo que no es malo, pero es la parte que me toca a mí. Y ya luego me toca irme a estudiar la secundaria. Yo tenía una hermana mayor que termina en Cozumel, termina ya la secundaria. Yo empiezo a estudiar la secundaria en Cozumel, y cuando mi hermana termina la secundaria y decide mi papá que se fuera a Mérida a estudiar la preparatoria, pues nos agarró a todos, dijo, no, pues se van todos, ¿no? Y ahí nos fuimos todos los hermanos, tengo una hermana, un hermano, y yo soy el menor, y nos fuimos a Mérida a estudiar, y bueno, pues ahí ya obviamente otra dinámica, otra cuestión, ya estudié la carrera de Derecho, y es ahí en donde me nace el tema político por convicción, por decisión. Desde que estaba en la preparatoria empiezo movimientos estudiantiles, como también tú lo iniciaste, entro a la universidad y me voy vinculando con las sociedades de alumnos, y luego, ya estando yo en segundo año, lanzan la convocatoria para ser consejero universitario, que eras parte del consejo y de la toma de decisiones de la universidad, pero había muchos requisitos. Uno de los requisitos, tenías que estar ya hoy le llaman semestres, están en cuarto semestre, tenías que tener un promedio no menor a 8.5 general, ¿no? En aquel momento todavía era buen estudiante, tenía un buen promedio de 9 general, entonces íbamos bien. Y era una elección abierta, directa, con votos, credencial de elector, huellas, lo que hoy ya es normal. Y decido participar, gano la elección, y es así como empiezo a incursionar en los movimientos estudiantiles en Yucatán, en las federaciones de universitarios. Fui presidente de la Federación de Universitarios en Yucatán, y eso hace que en su momento me ofrezcan ser regidor. Entre los estudiantes, la federación más fuerte era la universitaria, y me ofrecen ser regidor por el PRI en un municipio que no era el mío, y en una ciudad que era muy compleja, muy difícil, y además teniendo 20 años. Entonces, pues decido, acepto, y es así como a los 21 años, bueno, un poquito antes, de los 18 ya trabajaba yo en la PGR, ¿no? Trabajé en la PGR casi 2 años, y renuncio por ser dirigente estudiantil y luego por ser regidor. Y a los, digamos, 21 años, cumpliendo los 21 años, ya era regidor en el municipio, todavía era estudiante. Entonces me llevé la regiduría con mis estudios, y ya me titulo y me termino mi carrera en el año 83, que es cuando me voy, el 89, es cuando me voy ya a la Ciudad de México a invitación de Pedro Joaquín Cotwell, que un día me lo topo en Yucatán, ¿no? Me acerco a saludarlo, acababa casi de dejar de ser gobernador aquí en Quintana Roo, yo era un estudiante. Para sorpresa mía, me acerco a saludarlo en un evento en Mérida. Estaba él en la campaña presidencial de Salinas de Gortari, y me acerco a saludarlo, y para sorpresa mía me ubicó quién era yo, de nombre, de apellido, quién era mi papá, quién era mi mamá, me ubica, y ahí es donde empezamos una relación política, y cada vez que él iba a Mérida, pues íbamos todos los estudiantes allá a ayudar en la campaña, y termina la campaña y me invita a irme a la Ciudad de México, y es así como me voy primero a Fonatur con él, luego a la Secretaría de Turismo, luego a él lo invita el Luis Donaldo Colosio a sumarse a la campaña, él me invita a acompañarlo, nos vamos a la campaña con Luis Donaldo Colosio. Tristemente pasa el artero asesinato de Luis Donaldo Colosio, y es como nos quedamos en el PRI, y es así como ya a los pocos años regreso al Estado con Mario Villanueva, y es pues como ya transitamos nuestra carrera política en el Estado de Quintana Roo. ¿Cómo era trabajar con Mario Villanueva, no? Porque con
ex líder, por así decirlo, o ex secretario en su segunda etapa, ¿no? Porque de repente, como dices, en política parece que terminas una etapa y te retiras, pero no, él es gobernador con el que tú trabajaste en la Ciudad de México, de repente secretario de Energía, senador, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ¿no? O sea, tuvo un relanzamiento impresionante. Sí, bueno, con Pedro Joaquín. Y son dos estilos diferentes. Pedro Joaquín era una persona muy disciplinada. Yo entraba, tenía que estar siempre antes que él, irme después que él, y es una máquina de trabajo, muy disciplinado. Había que estar desde las 7 de la mañana en la oficina y nos íbamos a las 11, 12 de la noche, dormir unas cuantas horas y regresar de nueva cuenta. Sin duda alguna, trabajar en el gobierno federal y trabajar a nivel federal te da una gran escuela, te da un gran aprendizaje, porque no solamente ves el gobierno federal, sino que ves a todos los estados de la República con todas sus complejidades y con todas las diferencias que se tiene. Y con Mario Villanueva fue un tema, la verdad que muy bonito. Con él aprendí esa cercanía con la gente, aprendí Mario Villanueva era un gobernador que creo que fue el último, ¿no? Gobernador que le encantaba subirse al autobús, al Jaguar, y nos subíamos en autobús a las giras y a los pueblos, y llegaba y jugaba softball y se acercaba a la gente y comía con la gente y dormía en los pueblos y nos quedábamos, y era un gobierno de mucha cercanía, de mucho contacto. La verdad es que fue un excelente aprendizaje también con Mario Villanueva, que además fue un gobernador que le dio un enorme impulso a los jóvenes. Y lo digo porque yo recuerdo que el gabinete de Mario Villanueva en aquel momento, creo que el más grande, que era el procurador, que era Amaro, ¿no? Y Gerardo Amaro tenía 31 años, 32 años, ¿no? Todos los demás teníamos 27, 28, 29 años. Sí, era muy dinámico. Y era un gabinete pero además te obligaba a estar en la ciudad. El gabinete funcionaba en la capital del estado. Ahorita, años después, ¿no? Vimos que ya los gabinetes pues están muy cómodos en Cancún, ¿no? Ya todo el mundo quiere tener oficinas en Cancún, atienden en Cancún. Bueno, es que está Bandoneón, está Bovinos, bueno, aquí era cenar bien, aquí era comer bien. Bueno, son temas de política, ¿no? Entonces, yo creo que se atendía a la gente, aquí había cercanía con la gente. Yo recuerdo mucho que Mario Villanueva en su momento, cuando nos regañaba a quien éramos parte del gabinete, que la secretaría particular era una secretaría de gabinete, no era una oficina administrativa como lo es ahora del gobernador, mandó un decreto a la Cámara de Diputados que se aprobó, en donde teníamos la obligatoriedad, los secretarios del gabinete, de dar por lo menos 2 audiencias públicas, si no me equivoco, al mes en todo el estado. Y yo recuerdo que cuando ya ibas en el día 15 o 20 del mes, te decían, oye, no has dado tu audiencia pública. Y te ponías a odiar audiencias públicas y te ibas a todo, porque además no era en Chetumal, era en todo el estado. Entonces tenías que ir a los municipios y dar la audiencia pública y tenías que mandar un reporte, porque si no era un cese automático del funcionario. Entonces eso generaba que el funcionario tenía que estar en contacto con la ciudadanía permanentemente. Un gobierno muy dinámico, la verdad un gran aprendizaje. ¿Terminas esa etapa? ¿Dónde continúas? Continúo, sale Mario Villanueva, yo entro como diputado en la 9ª legislatura, una elección también muy importante en Cozumel, con un muy buen resultado electoral. Termino mi etapa en la etapa como diputado, el Comité Nacional de mi partido me nombra delegado en Yucatán, entonces era delegado nacional en Yucatán y diputado, entonces era una ir y venir en las carreteras. Bueno, de todas maneras tú en el tema en Yucatán estabas como pez en el agua, ¿no? Sí, o sea, una de las razones que me nombran es porque cuando estuve con Pedro Joaquín en el Comité Nacional era como un enlace, ¿no? Con Yucatán por mi conocimiento de la política yucateca, y luego y posteriormente ya como diputado, pues por ese mismo cercanía, pues me nombran delegado electoral en Yucatán para la elección del 2000. Posteriormente, como siendo diputado aquí en la 9ª legislatura, me toca
participar en una elección por el comité estatal. Fui presidente del PRI estatal en Quintana Roo, y yo renuncio a la dirigencia estatal por irme de candidato, y lo quiero decir porque pude haberme dicho, bueno, como soy el presidente estatal del PRI, no renuncio, pues soy candidato automático por Cozumel a presidente municipal. Digo, porque hay otros bueno, amigos, conocidos, que se quedaron como diputados y presidentes de su partido. Digo, para que no... No, sí, yo era diputado y presidente del partido, pero pude en las convocatorias haberme pues, puesto el camino fácil para ser candidato a presidente municipal de Cozumel, y sin embargo fue la única candidatura que la sacamos por elección, por asamblea. Entonces yo renuncio de dirigente. Cuando esas buenas asambleas, ¿no? Se ponía interesante. Y me fui a asamblea Cozumel, y lo digo abiertamente, esa asamblea, siendo el presidente de la estatal del partido, que pude haberme puesto el camino fácil, esa asamblea la gané por un voto, ¿no? Por un solo voto. Entonces ya fui candidato a presidente municipal por Cozumel. Te pregunto el tema de Cozumel, ya como presidente en funciones, porque hace rato platicábamos un tema del tema de qué es fácil para un ayuntamiento, para un presidente y su cabildo, en los temas de recaudación. O sea, generalmente, por ejemplo, voy a dar el ejemplo aquí pues en Playa del Carmen, en Cancún, sobre todo Chetumal, una ciudad de alguna forma que la gente, cuando le aprietas el bolsillo, pues ve cómo defenderse. No le gusta el tema de la basura, como se está manejando aquí, un impuesto. Estoy de acuerdo en que la gente pague lo que puede pagar, o una tasa, pero a los comercios o a la gente que comúnmente son los que siempre pagan, ahora les están subiendo 200, 300, hasta 1000 veces el costo. O sea, habrá comercios que van a pagar 3, 4, 5 mil pesos anuales, cuando antes pagaban 1,500, 2,000 pesos. O sea, eso es lo que debe hacer un presidente con su equipo, o hay otra metodología. Porque tú hiciste algo muy interesante, te fuiste a la inversa. Mira, Ramón, ciertamente, yo creo que los municipios necesitan recursos para atender los problemas de basura, alumbrado, de muchos temas. La ciudadanía paga cuando sabe que sus impuestos van a parar a obras y servicios. La ciudadanía no paga cuando sabe que sus impuestos, quién sabe a dónde van a parar, o van a parar a sueldos, o a vehículos, o a viajes, o a algo más. O a mayor más, contratación ¿no? de gente, asesores, de personal, etcétera, ¿no? Primero. Segundo, lo que yo estoy en contra es de que si solamente pagan el 20 o el 30% de los ciudadanos, a esos 20 o 30% les estés subiendo y subiendo y subiendo, y tú como municipio no hagas un esfuerzo de decir, bueno, tengo que cobrarle a los demás, tengo que ver que los demás paguen, pero que los demás paguen, pero además tengo que dar una transparencia de a dónde van los recursos. Mira, yo en Cozumel hice dos cosas que me hicieron duplicar los ingresos en los 2 últimos años, de una manera exponencial, que no se ha dado un caso así en ningún otro municipio. ¿O no se ha arriesgado otro presidente? Hice dos cosas. La primera fue bajar 2 veces el impuesto predial. Mi segundo año de gobierno lo bajé, y mi último año de gobierno lo bajé. Por decir un ejemplo, si tú pagabas 500 pesos de predial, mi segundo año pagabas 400, y en mi tercer año pagaste 300 pesos de predial. Me fui a la baja. ¿Qué hizo la gente? Acudió a pagar. Pues sí, de pagar, oye, así con... Pero además, ¿por qué acudió a pagar? ¿No? Y una de las razones, solamente porque le quité multas, recargos, y di facilidades para que se actualizaran, pero llamé a lo que le llamé presupuesto participativo. Y pongo un ejemplo de una colonia en Cozumel, pero pudiéramos poner un ejemplo de una colonia en Chetumal, ¿no? La colonia Emiliano Zapata en Cozumel. Dije, el impuesto predial que se recaude en la colonia Emiliano Zapata se queda para obras de la colonia Emiliano Zapata. Entonces, por decir algo, un ejemplo, ¿no? Si se recaudaron 1 millón de pesos en la colonia Emiliano Zapata, y la colonia necesitaba luminarias nuevas, se cambiaron 1 millón de pesos en luminarias nuevas, ¿no? Y se necesitaba pintura para las escuelas, se pintaron las escuelas de la mina con ese dinero. Entonces la gente sabía, el primer año vio que la gente sí se aplicó el recurso en lo que se había dicho, y el segundo año yo recuerdo que eran filas que se hacían en el municipio. Realmente pudimos poner café, galletas y agua. alguna para, foto
si nos la pone la producción, bueno, cuando estabas ahorita en este proceso, ¿no? Sí, ahí está. Ahí estoy con Pedro Joaquín, ahora el hijo, ¿no? Me toca trabajar con el papá muy de cerca, y ahora con Pedro Joaquín del Huy, que es el hijo, pues me toca primero coordinar la campaña a presidente municipal y que lograr recuperar Cozumel, que estaba en manos de la oposición, en manos del PAN, y ahora él ahí está conmigo, pues celebrando el día que ganamos la contienda. Y digo, fue muy, en su caso y en mi caso fue algo que tenemos que remarcarlo mucho, porque recordemos que cuando Pedro Joaquín, hijo del Huy, ¿no?, el presidente municipal, fue candidato, venía la ola de Morena muy fuerte, ¿no? Pero creo que no, pero también hay una explicación científica que nos dice la gente, que como está muy caro cruzar de Playa del Carmen a Cozumel, pues los morenos no fueron a hacer campaña. No, que es un tema también. No, fíjate que en Cozumel a Morena lo mandamos a tercer lugar, cuando en todo el estado fue primer, a nivel nacional y en el estado fue primer lugar. En Cozumel lo mandamos a tercer lugar, y ahora en mi elección pues lo mandamos a segundo lugar, ¿no? Sí, mira, aquí te vemos trabajando muy de cerca Tengo que preguntártelo, ya que estás aquí en temas has sido administrador, has sido servidor público, estás en un tema de partidos. ¿Qué pasa en el Congreso? Dios mío, no hay dinero, todo les cuenta, está quebrado el Congreso, dice el presidente, no encuentran los autos, pues ¿dónde esconden ahora sí la caja fuerte? ¿O qué pasa? De repente, a ver, tenemos el video, por favor, a ver si, producción, porque tenemos que preguntártelo. Nosotros sabemos que eres técnico, nunca te habíamos visto en esa faceta de rudo. ¿Qué pasa los pleitos con mi villano favorito? Que es... Oye, ¿y agarraste? ¿Tiene audio? Ah, ok, pasa. En contra, de decidir el orden del 16 día. votos en contra y 9 votos a favor, por lo cual se desecha el acta de la sesión anterior. Diputada secretaria, ¿cuántos votos tenemos? Tranquilos, ¿Aquí qué pasó? Porque sabemos que tú eres técnico, no te había visto, a lo mejor eras rudo cuando eras líder estudiantil allá en Mérida, ¿no? Pero... Sí, es cierto, sí fue un líder estudiantil medio belicoso, pero mira, la razón de estas, yo sí lo he dicho, una disculpa a todos los ciudadanos quintanarroenses, no ese es el nivel que debe tener un Congreso del Estado. Bueno, pero lo he dicho. Es que con ese diputado que tenemos como Villatoro, pues ¿qué nivel va a tener el Congreso? Y narro lo que pasó y cómo fue. Ok. ¿No? Primicia, por favor, aquí en Tramafax Político. Ahí está el video, se sube Chanito Toledo, el presidente de la mesa estaba cometiendo un error, digamos un horror jurídico. Pero es que él es ni verde. Siquiera error. Él está verde. Está verde, comete un horror jurídico. Le estábamos explicándole que repusiera el procedimiento, que estaba mal lo que estaba en ese momento haciendo, y se lo decíamos e insistía. Y él en privado nos decía, es que yo voy a aplicar la ley que a mí me convenga, no la que sea, la ley se tiene que aplicarla como es, porque es la ley. Entonces sube Chanito Toledo a un poco a reclamar, y empiezan los empujones. Me subo junto con Chanito Toledo, digamos, a hacer un bloque con él. Empiezan los empujones, y en ese momento se acercan todo el mundo y nos dice, a ver, tranquilos todos, ¿no? Y obviamente había que estar tranquilos, ¿no? Y hay un momento en la parte del video que se ve que como que me hago de lado. Cuando ya estábamos todos tranquilos, sin decirlo, agua va, me da un puntapié en la rodilla, ¿no? Que me estuvo como una semana doliendo, la verdad. Me da un puntapié en la rodilla, cosa que me enojó, o sea, fue algo, digo, si no estamos en pleitos ni en nada. Entonces, bueno, es ahí donde se arma otra vez esa cámara húngara, y se pegan los tragados, y le tiro también la patada. Y a partir de ese momento, yo lo quiero decir, hay una muy buena relación con el diputado Villatoro. Mejoraron las relaciones, creo que desafortunadamente tuvieron que haber llegado hasta aquí las cosas, pero hoy por hoy pues hay una buena comunicación, por lo menos ya hay respeto. Okay. Y lo he dicho, no lo vuelvo a hacer, pero tampoco... O sea, no lo volvería a hacer. No lo volvería a hacer,
Pero si me dan, respondo. Ok. Eso sí, que quede claro. Pues entonces esa recomendación hay que hacer con la gente de Morena, que se reúnan en algún lugar y limen sus diferencias, porque los temas que traen pues no avanza el Congreso. Pues mira, yo creo que hoy, para empezar, hay varias cosas. Nos toca a esta legislatura entrar con una ley nueva. Una ley que, pues, ninguno de los diputados, todos venían con la misma ley de antes, hasta los diputados actuales que están, todos entramos con una nueva ley, la cual ha sido muy compleja, no tiene todavía un reglamento. Hay muchos vacíos, una ley que para mí no fue la correcta. Ya no existe la gran comisión, existe una junta de gobierno y coordinación política. Entonces, todo, al final de cuentas, el funcionamiento interno del Congreso es nuevo. Entonces, todos iniciaron con una posición diferente, no sabían cómo se manejaba internamente, no había una experiencia previa. Yo creo que hoy lo que sí estamos conscientes todos los diputados es que tenemos que ver hacia la ciudadanía. Los ciudadanos votaron por nosotros y nos exigen respuestas, resultados y quieren ver de manera inmediata que nos pongamos a trabajar. Y yo creo que esa es la gran responsabilidad que hoy tenemos, la responsabilidad que yo asumo en lo particular por parte del PRI. Nada más somos 2 diputados, es un servidor y la diputada Judith Rodríguez. Entonces, tenemos nosotros una enorme responsabilidad de responder y estar a la altura de lo que hoy nos exige la sociedad, y sin duda alguna estaremos atendiendo los temas como son, como el cobro de basura, nuevos impuestos, el tema de derechos, Sí, porque, derechos de saneamiento. Bueno, nuestro municipio Tompe Blanco, esta propuesta de cobro en el tema de la recolección, destino y tratamiento a la basura, pues va a pasar por ustedes. Es correcto. Tú en este momento, si la tuvieras, ¿qué recomendaciones tendrías que hacer? Porque a lo mejor la planadora Morena dice, sí, va, y todos votan a favor. Primero el municipio tiene que hacer un enorme esfuerzo para ampliar su base de recaudación. No puede ser que le sigamos cobrando a ese 20 o 30 o 40% que sí paga, y le sigamos subiendo los impuestos porque ellos sí pagan. Y en vez de premiarlos, estamos castigando a los que sí pagan. O sea, tenemos que ver a todos aquellos que hoy no están pagando, darles las facilidades. Yo creo que si se le quitan los recargos, se le quitan las multas, se le quitan las actualizaciones, se hace un tipo borrón y cuenta nueva entre lo que la ley permita y lo que el propio municipio, el propio cabildo le pueda autorizar al presidente municipal, darle las facilidades de que la gente se ponga al corriente y entonces empezar a pagar. Los pagos del predial no tienen que ser un solo pago anual, pueden ser pagos bimestrales. Okay. Entonces, si la gente empieza a pagar bimestralmente, pero que empieza a pagar con estas facilidades, seguramente van a ampliar su base, van a tener una mayor recaudación de recursos que no va a requerir necesariamente el subir nuevos impuestos o crear nuevos impuestos, ¿no? Sí, porque uno de los temas que se maneja mucho es que aquí hay mucha gente que pues dejó correr muchos años el tema del predial y ahorita pues ya casi es más lo que vale su terrenito. Entonces, pues no les interesa ir a negociar con el ayuntamiento, pero si el municipio, como tú dices, bueno, pues borrón y cuenta nueva, necesitamos recaudar porque pues hay que pagar nómina, hay que pagarle a la gente de la recoja de basura y todos los temas que puedan haber, ¿no? Pues es ojalá y nos esté viendo los amigos del Cabildo. Miren, aquí alguien que ya lo aplicó en Cozumel, se puede aplicar en Chetumal. Si no, pues que te contraten, oye, para que los asesores en temas de esos también. Sí, yo creo que hay que también tener un tema de austeridad, ¿no? De reducir los gastos, sin duda alguna, reducir un poco los temas de la nómina. Yo como presidente municipal, a mí en lo particular, 2 veces nos bajamos el salario, ¿no? Lo pusimos a una realidad. O sea, que dice Andrés Manuel, o sea, ustedes ya lo habían aplicado. Yo lo habíamos aplicado y lo quiero decir, digo, hoy todo el mundo se deslumbra con la austeridad republicana y con todos, y si lo que estoy diciendo no es cierto, bueno, lo dejo en público y lo dejo grabado, y ahí el día de mañana me lo podrá reclamar o me lo podrá señalar, y siempre estaré sujeto a que alguien me diga que lo que estoy diciendo de frente a las cámaras, y le digo a usted que me está viendo en este momento, como presidente municipal, ni como funcionario federal, estatal o municipal, jamás en la vida he tenido una persona armada junto a mí.
nunca he tenido un guarura, nunca Bueno, utilizo en el medio político nada. tienen otro nombre. Para la gente que está aquí sabe muy bien que se les denomina como guachomas. Guachomas. Es el tema que en el PRI se manejaba. Se- Oye, cuando tú llegas al ISSSTE, ¿qué encuentras y cómo empiezas a despertar esa delegación que había estado dormida durante muchos años? Mira, el ISSSTE para mí fue una frustración porque efectivamente la gente dice siempre, en el ISSSTE no hay medicinas, no hay recursos, está todo, las clínicas están en mal estado, y cuando llegamos nos damos cuenta que todos los años, yo llego en el año 2013 al ISSSTE, y el año que mejor se había aplicado los recursos había sido en el año 2012. En el 2012 se habían podido aplicar únicamente cerca del 60% de los recursos del ISSSTE. O sea, tenían que devolver. Devolvían el 40%. Dinero sí hubo, no lo aplicaban. Hubo años anteriores que no más utilizaba el 40% del presupuesto del ¿Y ISSSTE. eso a qué se debía? Bueno, Incapacidad el ISSSTE es una institución que requiere que su delegado, bueno, ahorita ya no hay delegados, pero requería que su delegada, estuviera casi 24 horas, que se metiera a todos los procesos. Yo iba a la Ciudad de México a las reuniones y me decían, ¿eres médico? O sea, yo no, soy abogado. No, eres médico. Pero tuve que meterme a conocer las claves, digo, que en términos del ISSSTE se llaman claves, pero para que el público nos escuche, y a lo mejor los médicos sí lo saben, pero son los medicamentos. Tiene que aprenderme los medicamentos, las fórmulas, las cantidades, todo lo que se requiere. Me metí a los quirófanos, sabía cómo funcionaba un quirófano, cuáles eran todos los procesos. Sí, porque aquí tenían un equipo en la bodega que nunca lo echaron a andar. Habían equipos, mastógrafo, ¿no? Había un mastógrafo, pues, hablando uno de muchos, ¿no? Había un mastógrafo que ahí estaba, no funcionaba, venía el mes de octubre, ¿no? El mes rosa y todo el mundo de las grandes campañas, el mastógrafo ahí estaba guardado. Y un día ese mastógrafo tenía una póliza donde se le pagaba a una empresa que cuantas veces se echara a perder lo venía a reparar, no gratis porque se le pagaba, pero ahí estaba y habían pasado años y no se hacía. Y de pronto pues, la aplico, había que hacer, sí, claro, había que hacer un formato, hacer un levantamiento, un reporte, cosa que nadie hacía. Lo hicimos, vino la empresa y ¿qué crees, Ramón? Era una batería. Una pila de las que se compran en el súper, era una pila la que no tenía ese mastógrafo y no funcionaba por eso. Y así nos hemos dado cuenta que estaba el mortuorio, o sea, el frigorífico donde se ponen los cadáveres, lleva, y creo que sigue todavía, pero llevaba casi 7, 8 años sin funcionar, los cadáveres quedaban en los pasillos, quedaban allá hasta que los iban a buscarlos, los rayos X, y una serie de equipos que estaban allá guardados. Hubo un equipo que llegó por error al ISSSTE Quintana Roo, no era la máquina que necesitábamos y estuvo embodegado cerca de 5 años, ¿no? Cuando pudo haberse utilizado en otro hospital de otra parte de la República que sí se requería. Entonces, y ahí en Cozumel, por cierto, estuvo ese equipo hasta que logramos devolverlo a otra clínica que lo pudiera utilizarlo, porque no era requerido en las clínicas de Quintana Roo, teníamos el equipo. Y como eso, pues era recuperar los aires acondicionados, mejorar las oficinas. Yo agarro la delegación Quintana Roo, eran 34 delegaciones nacionales. La delegación Quintana Roo estaba en el número 30 más o menos, ¿no? Y cuando entrego la delegación Quintana Roo, yo renuncio a la delegación, a mí no me corren ni me piden que me vaya, ni mucho menos, yo renuncio a la delegación Quintana Roo, la entregamos entre los primeros 5 lugares, estaba en el tercer lugar administrativamente y financieramente hablando. Nosotros teníamos 0, o sea, nadie le vendía al ISSSTE porque nadie pagaba, el ISSSTE no pagaba, pasaban meses o años y no pagaba. Nosotros teníamos un retraso de pago de menos de una semana, o sea, entregas una factura y a la semana te la estaba yo pagando, ¿no? Muchas veces para tener los niveles de eficiencia a nivel nacional que nos mantuvieran en los primeros lugares, le hablamos a los proveedores, oye, ven a cobrarme, paso mañana, no, venme hoy a cobrar, hoy necesito pagarte, ¿no? Entonces fuimos mejorando, esto si lo hubiéramos hecho
no solamente yo, sino todos los delegados durante 10 años consecutivos hubiéramos tenido mejores clínicas, mejores Sobre todo servicios. la atención, ¿no? Porque lo complicado creo que ahí es el sindicato, los médicos que trabajan en 4 lugares a la vez y están atendiendo a una persona, pero también corren a otra clínica, corren a otra, o sea, es un tema también de rotación. Y logramos además meterle 100 plazas nuevas al ISSSTE que eran requeridas, ¿no? Logramos tener especialidades que no le correspondían a nuestra clínica por el nivel que tiene, pero que todos sabemos que aquí había. Recordemos que todos los días salía, yo creo que ahorita ya no se hace, salía un autobús que salía de la clínica de Chetumal al regional de Mérida. Es correcto. Salía lleno ese autobús. Ya no está. Pero estaba en pésimas condiciones, un autobús que se quedaba tirado cada rato, que estaba muy malo. Logramos con el mismo presupuesto, sin un peso de más, logramos que se contratara a una empresa, ¿no? Ya con autobuses, como conocemos, los tipo de que tienen sus pantallas, aire acondicionado. La gente ya no salía de la puerta de la clínica donde tenía que llegar en la madrugada, lloviera o no lloviera. La gente llegaba a una estación del autobús, ¿no? Que tenía una salita de espera, que llegaba la gente, y con el mismo presupuesto se hizo exactamente lo mismo. En temas administrativos, dentro de gobierno, cuando uno le entregan la administración, por ejemplo, de un estado, de un municipio, de una delegación, o en este caso, pues del Congreso del Estado, ¿no? Por así decirlo, para los que manejan los dineros ahí en el Congreso, el tema es la planeación y sobre todo ser eficiente en el gasto, o sea, no estar gastando en cosas que no van a servir. Mira, se requieren 2 cosas: disciplina financiera, transparencia, bueno, 3 cosas: transparencia y honestidad, ¿no? Los cargos públicos no son para servirse, son para servir. Ese es el primer tema. Y yo lo decía hace ratito, ¿no? Yo nunca donde he estado, yo manejo mi vehículo gran parte del tiempo. Cuando alguien me asiste o me ayuda es porque vas a un lugar donde no puedes estacionarte fácilmente, y a veces me quedo dando vueltas y vueltas, y a veces utilizo... Como ahorita que viniste aquí a los estudios de Pulso Sur, o sea, nuestros amigos de la capa ya terminaron, ya uno puede estacionarse, ya tenemos chance. Pero si no, entonces tienes que tener austeridad, disciplina, transparencia en el ejercicio público, y yo creo que eso va generando confianza en la gente. Entonces la gente va, paga, los proveedores te surten porque saben que les vas a pagar, no generas deuda. Cozumel fui el último presidente municipal que entregó un municipio con 0 deuda. Cero ya no hay de esos deudas, municipios, ¿no? Con 0 deuda. Hoy Cozumel es el municipio más endeudado per cápita del país, ¿no? Es increíble, ¿no? Yo le digo a Pedro Joaquín que tiene que hacer magia con el poco dinero que le queda, porque todo es para pagar deuda, ¿no? Cozumel es un municipio muy pequeño en población y per cápita hablando es el municipio más endeudado del país. Entonces, obviamente ahí estamos buscando como nuevos derechos. Ahí sí estoy a favor de nuevos derechos, pero fue un comentario, Cozumel es el lugar con el mayor número de cruceros a nivel mundial. Es el lugar número 1 de cruceros en el mundo, pero no le deja un solo centavo a la isla. Entonces lo que sí estamos pensando es ponerle un derecho a los cruceristas que vienen a ver una belleza natural que tienen las playas y los arrecifes de Cozumel. Dejan basura. Hay días en temporadas altas de cruceros que Cozumel tiene alrededor de 100,000 habitantes, números redondos, vamos a redondearlo. Y hay días que en Cozumel pueden llegar 60,000 turistas en crucero, ¿no? Entonces llega casi el tamaño de la población de Cozumel, llega en cruceros. Se requiere seguridad, se requiere limpieza de las avenidas, se requiere iluminación, se requieren muchos temas. No, y hay otra cosa que no se comenta, que desde que llegan los cruceros, el tema de los suministros a los cruceros, ellos bajan tu basura, aparte todo lo que llevan. Entonces, sí estamos pensando en un derecho a los cruceristas, pero que no lo pague la gente de Cozumel, no, que lo paguen los cruceristas y que sirva para atender a la gente de Cozumel. Ok, te pregunto esto porque, entonces, ¿cuál es la postura cuando hay irresponsabilidad que tú dejas el automóvil impecable y de repente te lo entregan 6 años después, pues, con las llantas ponchadas, sin batería, desvielado y pues no tiene ni siquiera asiento para manejar? O sea, ¿cómo
cómo se reorganiza esto, porque pues no es fácil, o sea, tanto que se trabaja, se deja todo eficientemente y de repente, bueno, por temas, pueden ser políticos, sociales, por negligencia, por ignorancia, pues generan créditos que no se requieren. Sí, es correcto, es muy complicado, ¿no? Hoy lo vemos cómo ha avanzado el tema de la delincuencia en el Estado, cómo hoy Quintana Roo tiene una deuda que le está ahogando al Estado, 19,000 millones de pesos hoy en deuda, pues realmente se tienen que pagar cerca de 3,000 millones de pesos, 4,000 millones de pesos anuales, casi se ponen en puro capital, ¿no? En puros intereses, perdón. Sí, muy poquito ¿no? capital. O sea, muy poco capital, entonces seguimos manteniendo la misma deuda que se va a pagar en no sé cuántos años. Entonces eso va ahogando, obviamente la ciudadanía requiere atención, requiere servicios. Y hay otro tema también, aparte de la deuda, somos el Estado líder en generación y captación de divisas extranjeras, pero lo que la Federación nos da es como un chicle a un niño que necesita comer bastante. Es correcto. Otro tema. Yo creo que eso es parte de lo que hoy tenemos que seguir insistiendo. Hay estados como Chihuahua que ya han tomado posturas muy complejas, casi hasta separarse de la Federación. No es el tema ni es el caso, pero sí tenemos que seguir levantando la voz, sí tenemos que seguir intentando que la Federación nos dé los recursos que requiere. Hoy nuestro país tiene pocas fuentes de ingreso. Las fuentes de ingreso en nuestro país claras, digamos, hay varias, pero las claras, el petróleo cada día es menos, las remesas que mandan nuestros compañeros mexicanos que están en el extranjero, que mandan remesas, y el turismo, ¿no? Y entonces tenemos que apostarle a que tengamos destinos turísticos de calidad, que tengamos la seguridad y los servicios que requerimos, pero no podemos seguir siendo un estado donde tienes unas zonas turísticas muy bonitas, pero que las partes poblacionales están las calles rotas, están sin alumbrado, sin seguridad. Entonces yo creo que esos equilibrios, yo hoy me pregunto, Quintana Roo, en el caso de la zona sur, yo soy un enorme defensor de la zona sur, de que la zona sur tiene que fortalecerse, tiene que resurgir, no podemos tener un norte que va creciendo, que va aumentando, y un sur que se queda reprimido, que se queda con jóvenes sin alternativas, sin oportunidades. Yo me pregunto, la pregunta es, ¿Quintana Roo debe seguir creciendo turísticamente? Y la respuesta es sí. Lo que tenemos que hacer ahora es qué tipo de crecimiento necesitamos y queremos. Un tipo de crecimiento que dañe el ecosistema del medio ambiente, un tipo de crecimiento que sea masivo, un tipo de crecimiento que sea selectivo. Eso es lo que hoy tenemos que definirnos, tenemos que tomar decisiones para que podamos nosotros, obviamente, ser beneficiarios también de esta derrama económica. ¿Qué pasa en Cozumel? En Cozumel en estos momentos, Carlos, está gestando, pues entre el pueblo, los taxistas, todos ya están contra Ultramar Barcos México, por el tipo de incremento. Por ahí tenemos un video, a ver si está producción, de cuando estaba Barcos Caribe, no sé si por ahí lo tenemos. Ahorita lo buscamos en lo que estamos platicando, ¿no? Pregunto esto porque de repente entra una tercera naviera, Barcos Caribe, se baja el costo, le da al paisano un precio, al cozumeleño que cruza diario le da otro precio, y grita Ultramar y Barcos Caribe, ¿no? Era el malo de la película. Ahorita que ya no está Barcos Caribe, pues suben el costo, la gente de Cozumel muy enojada, es mucha la gente que trabaja en Playa del Carmen, y ya no les alcanza. No solamente Barcos Caribe baja su costo, sino que hace que Barcos México y Ultramar bajen también su precio. Entonces empieza una competencia real en donde tú podías decidir en cuál de las tres navieras, ¿no? Podías viajar y tenías precios, digamos, accesibles. Hoy por hoy, efectivamente, ya Barcos Caribe no están. Decide primero Ultramar subir sus tarifas, y con la sorpresa que a la semana Barcos México decide igualarlas, entonces los dos se van a la alza, y es un duopolio, porque una verdadera competencia hace que, bueno, si tú cobras 10 pesos y yo cobro 9 pesos, me vas a preferir a mí sobre el servicio que te dé el de 10 pesos, y así van la competencia. O la calidad también. Y ahí no pasa, ahí se ponen de acuerdo en las tarifas, ponen las mismas tarifas y no tienes opción, o sea, no podemos llegar nadando a la isla. Tenemos la única opción de cruzar en los barcos, y hoy por hoy al ciudadano le está afectando muchísimo,
Pero lo que no se ve, lo que también el gobierno federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al haber autorizado esta alta de tarifas, lo que no ven es que no es la tarifa necesariamente lo que sube. Suben también muchos insumos porque muchos comerciantes, sobre todo los pequeños, a veces cruzan pequeñas cosas para vender, ya les cuesta más, empieza a encarecerse, y hoy vivir en una isla es extremadamente caro. Y no estamos hablando del ferry, porque eso no se ha mencionado. No, claro, subido. Sí, pero hablamos del cruce nada más. Pero tenemos, por ejemplo, que le afecta a Holbox, le afecta a Isla Mujeres, le afecta a Cozumel. Hoy tenemos 3 islas, las únicas islas habitadas en la República. El video en su momento. ¿Cómo sacaron de la competencia Barcos Caribe? Vamos a decirlo así. Bueno, ahí fue cuando explotaron una explosión. Todo un tema mediático en redes sociales. Pues sí, mira, yo no sé si fue atentado o no atentado, hecho o no hecho, lo que haya sido. El caso es que ya no está funcionando. No funcionando, sí nos altera. Y hoy todos los habitantes de Cozumel se han decidido, los ciudadanos se han organizado para que ese próximo domingo, día 1 de diciembre, tengamos una marcha en Cozumel. ¿Tú vas a estar en la marcha? Voy a estar en la marcha, voy a participar, ¿no? Estoy convencido de que, mira, lo que nunca se vio, y no lo ven desde el centro, porque pues, si solamente el único estado de la República Mexicana que tiene islas habitadas es Quintana Roo, pues realmente el resto del país no sabe lo que es vivir en una isla. Yo lo decía el otro día en la tribuna. En Cozumel, por ejemplo, que pero lo mismo en cualquier otra isla de Holbox o ya sea Isla Mujeres, que están un poco más cercanas a la parte continental, en Cozumel a las 10 de la noche tú te sientes mal, tienes una urgencia, una emergencia de cualquier tipo y no puedes hacer nada, Te tienes que esperar hasta las 6 de la mañana del día siguiente que sale el primer barco para poder trasladarte a la parte continental. No, es totalmente correcto. ¿No? ¿Y ya Entonces, nos ha pasado alguna vez? Y eso que, o que tengas una urgencia de salir, ya no hablo médica, de un familiar, de cualquier otra naturaleza, no puedes. Entonces, la isla sí depende al 100% de su conectividad que tenga con la parte continental. Hoy, no solamente ese incremento, lesiona en la parte de la economía, nos lesiona en lo que estamos, sino que hoy tenemos que ver como las carreteras federales. Tú quieres abrir, ¿por qué existe una carretera de cuota en Carrillo Puerto? Porque si es una carretera libre, tú puedes decidir, me voy por la libre o pago 28 pesos y me voy por la de cuota. No hay una carretera de cuota, no puedes poner una cuota entre Cancún y Tulum porque no hay una carretera libre. Y si hacemos una carretera entre Cancún y Tulum que cueste, como la que está de Mérida a Cancún, sí, porque hay una libre. Pero en el agua. ¿Cómo? O sea, yo considero y yo creo, soy un convencido, de que si ciertos horarios de cruce al día, el de las 6 de la mañana que sale de Cozumel, el de las 12 del día y el de las 11 de la noche que regresa a Cozumel, el gobierno federal diga, a ver, estos cruces son como si fueran la carretera libre, digamos un ejemplo, no va a salir gratis, pero sí tenga un costo mínimo, ¿no? Porque son lo que usamos los isleños, en la mañana para salir muchas veces a trabajar, porque no hay otra forma de que salir a trabajar a veces a playa o a Tulum, a ciertas zonas, los que son guías, etcétera, a mediodía de regreso, y en los que regresan toda la noche. Tú vas al barco de las 11 de la noche de Playa Cozumel y están incluso toda la gente regresando. No solo los guías, hay muchos profesores que tienen su plaza en Playa del Carmen, correcto, o en alguna comunidad maya de Tulum y tienen que regresar a su casa. Es correcto. Entonces, este tipo de cuestiones creo que le faltó una visión a la federación de decir, pongamos horarios, ¿no? Con costo al turista y horarios con costo a los locales. Entonces, hoy, pues, sí estamos inconformes, hay que decirlo y hay que manifestarlo abiertamente, que no hay una alternativa. Si el día de mañana las dos empresas deciden poner a 1,000 pesos el cruce, pues lo van a hacer, ¿no? Y nosotros, ¿qué vamos a...? No podemos tomar pues ninguna... en ese momento creo que los cozumeleños cierran el muelle y no pasa nadie. No. Y a ver si las navieras 2-3 días que no tengan ingresos, pues van a aguantar. Ese es el tema. Yo creo que no hemos querido, hay mucha gente que decía que manifestarse ahorita ahora que fue el Ironman en Cozumel la semana pasada,
que vienen de todas partes del mundo, es un evento muy grande, hubo gente que quería boicotearlo. Digo, yo no estoy a favor de que también nos demos un tiro en el pie, ¿no? O sea, no empecemos a hacer cuestiones que nos vayan luego a generar que pues ya no vaya nadie a Cozumel. Sí, porque esos atletas ¿no? llegan a los hoteles de alguna forma que la gente que viene en cruceros pues no ocupa. Es porque correcto. el crucero llega en la mañana, pasea, come, todo lo que vaya a hacer de actividades y en la tarde se está regresando o en la noche. Así es. No pernocta en Cozumel. Mira, Cozumel, y lo hemos dicho, a las 5 de la tarde, muchos dicen, oye, es que ponemos más cruceros en todas partes, creen que es el gran negocio del mundo y no lo es. A las 5 de la tarde Cozumel es una ciudad fantasma. Tú vas al malecón de Cozumel y a las 5 de la tarde está La vida completamente cerrado. nocturna que tan hermosa que había en Cozumel desapareció. Desapareció. Se mudó a Playa del Carmen. Por el tema de los cruceros, ¿no? Entonces, yo creo que, digo, sí deja una derrama económica importante, hay que cuidarlo, hay que fomentarlo, pero tampoco es la última salida que tenemos. Entonces, yo no estoy a favor de que esta marcha traiga consecuencias más que lograr que voltee la federación y decirnos, a ver, o las navieras nos pongan alternativas de precios justos. No estamos pidiendo que sea un precio gratis, porque no debe ser tampoco así. Ellos te pagan también por la concesión y pagan seguramente los gastos de los botes, pero pues estamos en eso contra. Se va a poner muy bueno el domingo. A ver, en otra ocasión que vengas nos dices. Pero te quiero preguntar algo muy interesante. A ver, hay el rumor de que un diputado, pues aparte de tener un super sueldo, asistente, secretario particular, privado y etcétera, también trae suficiente combustible, recursos y gestión. Ahorita, ¿cómo está tu dieta en esta administración? Pues muy flaca. Del Congreso. Pues muy flaca. No, realmente sí ha habido una disminución, ha habido ajustes en este sentido. La crisis que se vive a nivel de gobierno federal y el estatal, pues aplica para todos, ¿no? Sí escuchamos que en las anteriores legislaturas había mucho recurso, en este caso pues nos toca prácticamente a nosotros ya ejercer los últimos 3 meses del presupuesto. O sea, ¿no? Ustedes entran ahorita con un poquito de lo que queda, de lo que quedaba del presupuesto. Es correcto. Ya. Hasta ahorita 2020 es que ya les van a llenar, ahora sí como diríamos, va a ir el Cometra y va a decirle, señor diputado Gasca, aquí tiene usted su nuevo paquete presupuestal, ya puede ejercerlo. Nosotros vamos a entrar apenas esta semana a la elaboración del presupuesto, bueno, a la revisión, porque ya está en elaboración del presupuesto 2020 de nuestro Congreso. Nosotros estamos convencidos, todos los diputados, que tenemos que también apretarnos el cinturón, ¿no? Y se ha dicho, y yo no solamente lo he profesado en mi carrera pública, en los últimos 33 años que llevo de carrera pública, lo he profesado que siempre tiene que haber una buen ejercicio de los recursos, no abusar de los puestos ni del recurso, y hoy creo que todos los diputados estamos conscientes que esa tiene que ser la línea de trabajo. Bueno, pues me encantaría algo más para despedirte en esta entrevista aquí en Tramafax Político. Recuerda que estás aquí en la capital de la grilla, ¿no? Ya nos bautizaron hace muchos años. Pues sí, la verdad es que a mí yo me siento muy cómodo en Chetumal. No soy un diputado no soy de los diputados que sale corriendo, ¿no? Llega el martes en la mañana y el miércoles a mediodía. Tú no puedes salir corriendo de Chetumal. Hay otros temas que te tienen, no lo voy a comentar ahorita, eso en otro lo diremos, pero a ti te dieron agua de curvato, por así decirlo. Sí, y ya eres chetumaleño prácticamente. Soy chetumaleño prácticamente, no descuido mi distrito. No, claro. Tengo mucho contacto con los que son cozumeleños, pero sí, estoy varios días de la semana en Chetumal. Pero además yo creo que tenemos una enorme responsabilidad hoy con el sur del estado. Hoy tenemos una responsabilidad de darle a nuestro Quintana Roo un crecimiento más parejo, ¿no? En todos. Hoy Carrillo Puerto, Morelos, Bacalar, Chetumal, tienen que estar en este tren del crecimiento, y yo creo que hoy pues cuenten con nosotros, aunque somos solamente 2 diputados del PRI, pero hoy tenemos una enorme deuda con la sociedad. Yo creo que hoy la sociedad nos exige el que nos pongamos a trabajar, quiere resultados, y a eso estamos dedicados. Pues fíjate que eso es lo más importante, los resultados y sobre todo los análisis y todo. Pues esperemos pronto que nos acompañes. Muchísimas gracias. Al contrario. Bienvenido aquí a Muy ameno Tramafax Político. Muchísimas gracias. Nos despedimos aquí desde la ciudad de Chetumal.
Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.